Muchas gracias a COMEX por invitarme y a ustedes por levantarse tan temprano y acompañarnos este día para tocar el tema de la seguridad y las inversiones. Escuchando a Ramón, me hacía recordar, por ejemplo, que hace más de 20 años yo me inicié trabajando en la industria extractiva, trabajaba en petróleo por entonces, y empezando, por ejemplo, hacíamos reportes, no de inteligencia propiamente, pero yo que vengo del campo de las comunicaciones, teníamos que hacer el tradicional resumen de noticias. Yo me acuerdo que parte de mis obligaciones era pasarle la información al área de seguridad de la empresa. Y uno dirá, claro, ¿qué tiene que ver algo tan micro como una empresa en particular con algo tan macro como la seguridad de un país? Pero si nosotros nos retrotraemos a qué pasaba a inicios de los 90 en el Perú, prácticamente no había políticas de Estado, porque cada 5 años íbamos de turno en turno, íbamos cambiando de decisiones políticas y de gobiernos de un extremo hacia otro. Lo más estable que había por entonces en el país eran pocas empresas que tenían pues una trayectoria de 25 años, 30, 40 o más. Y ahí sí se realizaba inteligencia, y es cuando yo le pasaba la información, me acuerdo al área de inteligencia, el jefe por entonces me preguntó, ¿tú juegas ajedrez? Bueno, sí, me gusta el ajedrez. Me dice, mira, ahí hay, si multiplicas el número de fichas y hay una fórmula matemática al respecto, te van a salir cientos y miles de combinaciones. Y tú lo que tienes que hacer con los datos que me traes, me dice, es empezar a relacionarnos unos con otros y construir escenarios a partir de ahí. Y de ahí haces una proyección de qué es lo que puede suceder y empiezas a hacer inteligencia. Entonces, de ahí, jugar ajedrez, leer El arte de la guerra de Sun Tzu, y leer al príncipe Maquiavelo, ya tenemos más del 50% de lo que es hacer inteligencia. Entonces, no es tan complicado. Lo complicado es que no decidimos entrenar nuestro cerebro precisamente para jugar con toda esta cantidad de variables y poderlas administrar y poderlas incorporar y producir un documento conciso, preciso, tal como nos señalaba Ramón, para que el policy maker tome una decisión y se pueda hacer una proyección a futuro de qué, hacia dónde queremos llegar y cómo podemos llegar. Bien. Recuerdo también cuando estaba en la facultad de Derecho, la gente en Derecho nos habla mucho de Hans Kelsen. ¿Y quién fue Hans Kelsen? Un jurista alemán que nos hablaba siempre de las normas supuestas. Él es de la teoría pura del derecho, ¿no? ¿Y eso qué es la norma supuesta? Es una norma hipotética fundamental. ¿Y qué es una norma hipotética fundamental? Uno tiene todas las sociedades, de algún modo nos ponemos de acuerdo en cuáles van a ser las reglas del juego. Y si estamos de acuerdo con esas reglas del juego, es que vamos a decir, la costumbre la vamos a convertir en ley. Y esa ley la vamos a cumplir. Porque si no cumplimos esa ley, no hay posibilidad de tener estabilidad social. No hay posibilidad de tener un orden por el cual, digamos, vamos a desarrollarnos en estas reglas de juego. También es cierto que en toda sociedad va a haber díscolos. Díscolos que es porque no se incorporaron a una adaptación social adecuada, o díscolos porque tienen un problema psicológico de por medio y eventualmente hasta psiquiátrico. Entonces son a esas áreas con las cuales tenemos que tratar. Hola Fernando, estoy cumpliendo tu encargo. Y bueno, empezamos con el tema. ¿Es posible alcanzar el desarrollo sin seguridad? Precisamente ayer reflexionaba sobre esto y definitivamente no se puede. Y la seguridad tiene que tener un costo. Y tiene un costo para las sociedades, sí. Debe ser tan liviana como que te permite el desarrollo. Y debe ser tan pesada como que justifica precisamente que puedas tener ese espacio suficiente en el cual crecer y desarrollar. Sin ella, no vamos a poder avanzar. El Perú ha crecido, afortunadamente, en los últimos 20 y tantos años, ¿no?, de manera significativa. Los recursos del Estado y el Estado se han fortalecido. Pero ¿qué es lo que sucede? La seguridad es la que está fallando. Como les señalaba antes, la seguridad es importante, ¿por qué? Porque genera estabilidad, genera confianza, motivación para invertir, bienestar, progreso y desarrollo.
Entonces suena medio como una contradicción. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Perú si tenemos todo esto? Veamos un poco, a mí me gusta siempre ir a la historia y lo vamos a pasar más o menos rápido. Entre 1970 y 80, cuando teníamos unos gobiernos con otra orientación, si se quiere, nadie quería invertir en el Perú, porque no había confianza, y había crisis económica y había crisis política. Y fue precisamente las malas políticas económicas de entonces que generan el caldo de cultivo por el cual pues, la violencia y la subversión termina desarrollándose en el país. En 1990, ¿qué es lo que reclama la ciudadanía por entonces? Seguridad. Seguridad era la primera demanda social, al margen de la inflación, que está en segundo lugar. ¿Por qué queríamos seguridad? Porque precisamente no podíamos invertir, ni los empresarios, ni el pequeño, el capitalismo popular, si se quiere, no iba a invertir, pues es que no confiaban, y todo el mundo estaba pensando en cómo irse. Las encuestas por entonces de los estudiantes universitarios, todos querían salir del Perú. Nadie quería apostar. Pero en el día de hoy nos están dando la visa Schengen, ¿no? No vamos a necesitar ya la visa para irnos a Europa. Pero 20 años atrás, por favor, un peruano hubiera visto con desconfianza en cualquier país donde íbamos. Eso ha cambiado. La juventud entonces, nadie quería ponerse un polo con la bandera peruana. Ahora salimos orgullosos a ponernos un polo que dice Perú. ¿No? Si salías afuera y te ponías una bandera norteamericana, tanto mejor. ¿No? Eso ha cambiado. El hecho de que crezcamos, que tengamos seguridad en la primera etapa de crecimiento del país, ha hecho que ganemos confianza y se refuerce nuestro autoestima. ¿Qué se reclamaba? Que el Estado cumpla con su función primigenia. Y la función primigenia de un Estado es precisamente brindar seguridad. Para eso pagamos nuestros tributos. Eso es lo básico que se le pide a un Estado. Y eso es lo que fallaba en los 90 y ahora empieza a fallar realmente. ¿Qué es lo que pedía la ciudadanía? Confíen en nosotros, denos espacio para crecer. Y cuando los políticos de entonces dan espacio a la sociedad peruana, empieza a crecer, y no solo porque ven inversión extranjera. La principal inversión en el país ha sido de los propios peruanos. Y no es gratuito que cuando aumenta la seguridad, ergo la derrota del terrorismo, el Estado Nacional se fortalece, las inversiones aumentan y se incrementan de manera sostenible. En el 90 hemos pasado del sálvese quien pueda a una visión macro de inteligencia para brindar seguridad, al margen de los personajes oscuros que no solo han existido en el país. El tema de la seguridad siempre es medio complejo, ¿no? Por lo ideal es que se haga inteligencia, se haga seguridad y se brinde precisamente un espacio para que la ciudadanía se desarrolle. La seguridad también tiene una función geopolítica. ¿Por qué? Porque nos indica precisamente la ruta más eficiente para fortalecer el Estado. La geopolítica es una toma de decisiones en función de tu geografía, la geografía humana y la geografía también territorial. La reforma económica de los 90 solo multiplica el PBI. Eso ya lo había señalado, si lo voy a pasar. Pero ahí podemos ver, la inversión extranjera, ¿dónde se orientó? Se orientó principalmente a la industria extractiva, a la generación de energía, indispensable para el desarrollo de la primera y para el resto de actividades económicas. Vean cómo hemos crecido. La industria extractiva, 38.3% el año 93, baja su participación en 2003, vuelve a recuperarse la economía y vamos al 26.9 en 2013. Y así en energía. Luego vinieron las concesiones, las otras obras que dinamizaron aún más la economía. Se genera más empleo y la consecuencia lógica, la reducción de la pobreza. La pregunta es: ¿qué está pasando? Sin embargo, la inseguridad ciudadana, que es un hecho real, no está mejorando. Ahí estamos fallando. El combate a la delincuencia común y el control del orden interno. El próximo expositor, Fernando, ya nos va a dar cifras sobre el particular. La criminalidad ha incrementado su accionar. Sí, la percepción de inseguridad también ha hecho que la ciudadanía se ubique
lo ubique como uno de los primeros problemas que debemos afrontar. Lamentablemente algunas autoridades han soslayado el tema o lo han mirado al costado. Quién sabe, alguno de ellos le costó su cargo público. La criminalidad, según el INEI, ha aumentado 5 veces desde el año 2000. Si crece la economía en el país, no solo se vuelve atractivo para la inversión, sino también se vuelve atractivo para la delincuencia organizada de otros países. 20 años atrás, en Perú la práctica de la extorsión no era tan extendida como es el día de hoy, ni el sicariato, no se conocía. El día de hoy es muy común el sicariato y la extorsión. El incremento de la criminalidad responde a la permisividad del Estado. Si no hay una acción del Estado decidida y firme respecto a la criminalidad, si no hay inteligencia para afrontarla, ¿cuál es el mensaje al conjunto de la sociedad? Delinque. No tiene riesgo de sanción y encima no hay una formación de valores adecuadas, no hay ningún problema contigo. Entonces, eso es lo que tenemos que recuperar. Cuando desde el ámbito empresarial se habla de que hay que mejorar la educación, no solo es calidad de conocimientos, también es valorativo. Porque eso nos va a permitir, precisamente cuando les mencionaba yo a Hans Kelsen, de tener este espacio armonioso dentro de la sociedad que nos permite crecer, es construir ese espacio, desde el ámbito valorativo, desde el ámbito también del conocimiento. El otro riesgo que tenemos en el país, que la corrupción está penetrando diferentes instancias del Estado. Es lamentable ver en las noticias que algunos miembros de las fuerzas del orden terminan implicados en hechos delictivos. ¿Y qué hacer? ¿Es un tema de represión a la criminalidad? También es un tema de represión a la criminalidad. La represión a la criminalidad implica un riesgo de cometer errores. Sí, no somos perfectos, pero si por una posición garantista vamos a decir no vamos a actuar, el mayor riesgo para la sociedad es que cada uno de nosotros empiece a comprar armas y se va a reproducir lo que ocurre en Estados Unidos o en el norte de México. Vamos a hacer una sociedad que para brindarse seguridad a sí mismo se agarra a balazos por cualquier discrepancia. Eso es peor. Peor que ponerse enérgicos con la criminalidad. Por otro lado, el orden interno. Vean qué es lo que está sucediendo en Cajamarca, ¿no? Con esto de la ronda urbana, porque antes era la ronda campesina. Porque esta ronda urbana en el fondo, ¿no? Es un grupo privado que ha decidido por sí y ante sí administrar justicia y aplicar sanciones. O sea, cumple la función primigenia del Estado. Inclusive, líos de pareja se están tratando allí. La prostitución, esta señorita se está haciendo castigar. La prostitución no es ilegal en el país, ¿no? Que algunos valorativamente no estemos de acuerdo con ese ejercicio es otra cosa, pero creen conveniente que un grupo en particular decida agarrar a latigazos a tal o cual persona. Ese es un problema de que el Estado está renunciando a su función primigenia. Hemos visto policías en las noticias y ellos retroceden frente a la ronda, en una zona urbana, en el centro de Cajamarca. Ahí sí, yo por lo menos no he tenido ninguna noticia de alguna ONG, sociedad civil, que se haya pronunciado en contra de la ronda urbana o de la ronda campesina. Porque en el caso de la ronda campesina todavía siempre tienen el argumento sociológico que nos dicen no, es consuetudinario, ¿no? Pero esta conducta consuetudinaria es para su grupo social, para quienes están de acuerdo en participar de ello. O si yo no estoy de acuerdo en participar de ello y estoy haciendo una conducta permitida legalmente, ¿debería ser sancionado? Un absurdo, ¿no? Eso está ocurriendo. Y también manipulación política, porque es la ronda la que se opone a la inversión de fondos. Y sabemos que organizaciones políticas están también detrás de las rondas. Pero cuidado con estar conformando o ser tolerante con una organización paramilitar.
Eso es un peligro. Ya había señalado eso. Es importante los derechos humanos, pero por supuesto que son importantes. ¿Que hay que respetarlos? Hay que respetarlos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero tampoco podemos llegar al extremo que mucha más garantía tiene el delincuente muchas veces que quien cumple la función de garantizar el orden, o que resulta siendo víctima del delincuente. Eso lo debemos tener claro. ¿El Estado debe garantizar los derechos de todos? Sí. En eso no hay ninguna duda. Necesitamos para los ciudadanos una vida digna, una vida armoniosa, una convivencia pacífica. Porque es así como se desarrolla en los países. Y para ello necesitamos seguridad también. ¿En el país las inversiones se detienen por hechos delictivos? Sí. ¿Ustedes creen que los negocios están siendo extorsionados? Y son negocios no muy grandes. ¿Van a poder desarrollarse con una extorsión creciente cada vez mayor? Eso va a dificultar el desarrollo del país en algún momento. Y vamos a tener una curva de bajada. Al tener una curva de bajada y un crecimiento, significa que menos personas van a incorporarse a la fuerza laboral de manera productiva. Si tenemos menos fuerza laboral incorporada a un trabajo formal, vamos a tener más pobreza. Y estas personas tienen que sobrevivir. Entonces el riesgo de que caigan en la delincuencia es mayor. Si no tomamos medidas pronto, de manera efectiva, el riesgo para el Estado. ¿Qué queremos ser? ¿Un Estado narco o un Estado vinculado a la extracción ilegal de minerales? El narcotráfico, yo no tengo las cifras, pero en muchas conferencias he escuchado que se habla de 1.600 millones de dólares que mueven anualmente. Pero el día de hoy la minería informal, esa cifra ya la pasó. ¿Ustedes creen que con 3.000 o 4.000 millones de dólares no se puede alcanzar poder político en el país? El riesgo que se está jugando con la delincuencia, con la inseguridad, es muy grande. Y esperamos que los decidores de política, los que tomen una decisión sobre el particular, tomen una decisión pronta y de manera efectiva. ¿No hay nada que hacer? Sí, yo creo que sí hay algo que hacer. Colombia es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo ha podido cambiar su estado, que era considerado de riesgo en Sudamérica, a tener una estabilidad y a ocupar el crecimiento? El presidente Uribe fue firme. ¿Por qué no? Hagamos inteligencia y seamos firmes también para combatir la delincuencia. Foros como estos, ¿por qué son importantes? Pues empieza a generar voluntad política para que esa decisión se tome. Si la ciudadanía empieza a conocer que hay preocupación sobre este tema en particular, va a respaldar precisamente a quienes propongan una solución. El mundo empresarial está consciente del riesgo. El mundo empresarial quiere decisiones firmes de parte de sus autoridades. Muchas gracias.